Iniciaremos nuestro curso de métodos estadísticos con algunas definiciones básicas en estadística que se necesitarán en todo el curso. El primer concepto que vamos a estudiar es el concepto de población. ¿Qué es una población? Una población es a qué o a quiénes queremos estudiar. Por ejemplo, podríamos estar interesados en alguna especie marina que habita en un lugar particular. O quizá podríamos estar interesados en un conjunto de personas que pertenecen a una comunidad. Alguna especie de abejas también puede ser una población. Los procesos de industrialización o comercialización de productos son fenómenos que pueden ser considerados también una población. Una especie de ranas en vía de extinción. Los procesos de producción agrícola. Células cancerígenas. O quizá algún fenómeno meteorológico particular. En fin, una población de interés es el conjunto de todos los individuos, objetos, procesos o fenómenos que son el objeto de la investigación. El segundo concepto, que es de interés, es el concepto de muestra. ¿Por qué? Porque en muchos casos no es posible estudiar a toda la población, por los costos o porque es muy difícil acceder a todos los individuos en la población. ¿Qué es una muestra? Es un subconjunto de la población. Pero aquí trataremos el concepto de muestra aleatoria. En muchos estudios estadísticos se requiere de la muestra aleatoria. ¿Qué es una muestra aleatoria? Es un subconjunto de elementos tomados al azar de la población. Existen métodos de muestreo que garantizan que la muestra seleccionada sea una muestra aleatoria. El concepto de aleatoriedad de la muestra es fundamental para garantizar la confiabilidad de los resultados. El tercer concepto importante es el concepto de variable. ¿Qué es una variable? Una variable es una característica o medida que se desea registrar en cada individuo objeto estudiado. Esta característica varía de individuo a individuo. Si seleccionamos alguna muestra aleatoria de una población, podríamos estar interesados en una o más variables. Por ejemplo, en una colmena de abejas, de los individuos seleccionados, podríamos medir la longitud del cuerpo, el color, la especie, el tiempo de vida, etc. Dependiendo de las poblaciones que queremos estudiar y de lo que queremos estudiar en dicha población, pues las variables pueden ser diferentes. Por ejemplo, si mi interés está en alguna especie marina, por ejemplo, un grupo de delfines, podríamos estar interesados en el tamaño, en la edad, la ubicación, el número de crías, la temperatura del hábitat, etc. Si mi interés está en un grupo de personas, podríamos pensar en la raza, la religión, la nacionalidad, el nivel económico, el peso, la estatura, el género, entre otros. En una colmena de abejas podríamos mirar la densidad de la población, el tamaño de la colmena, la producción de la miel, la especie, etc. En procesos de producción y comercialización de productos, podríamos mirar, por ejemplo, el volumen de producción, los costos de la producción, las exportaciones, la utilidad. Por ejemplo, en un estudio
de ranas en vía de extinción, podríamos estar pensando en la especie, el tamaño, el color, el hábitat, etc. En procesos de producción agrícola, podríamos pensar en las hectáreas de cultivo, el clima, las precipitaciones, las plagas, las unidades de producción, las utilidades, etc. En el estudio de células cancerígenas, podríamos estar pensando en la forma de las células, los núcleos, la dimensión, la ubicación, la densidad por unidad de espacio, el color, etc. En fenómenos meteorológicos, podríamos estar registrando la intensidad de los vientos, las precipitaciones, los estragos provocados en la población, las épocas del año en que ocurren, y así sucesivamente. En fin, tener información de las variables asociadas a una población permite conocer la población y establecer formas para abordar diferentes problemáticas que la puedan estar afectando, o simplemente nos pueden ayudar a la optimización de procesos. Las variables se pueden clasificar de acuerdo a la información que se va a registrar de cada individuo u objeto observado. Las variables se pueden clasificar en cualitativas, por su raíz, quali, es una cualidad que nos permiten hacer clasificaciones por características. Mientras que las cuantitativas, cuánto, están relacionados con la cantidad, nos permiten hacer medición. Una variable es cualitativa si lo que se registra de cada individuo o objeto observado es alguna cualidad o característica que no es de naturaleza numérica, pero que permite categorizarla. Por ejemplo, el género, femenino masculino, el estado civil, la nacionalidad, la raza, la religión, una especie de algún animal, etc. Mientras que la variable es cuantitativa si lo que se registra de cada individuo o objeto observado es una cantidad numérica que da cuenta de alguna medida respecto a otros especímenes en la misma población. Por ejemplo, la edad, la estatura, el peso, la velocidad, utilidades, el número de crías, la temperatura, el hábitat, etc. En una misma población pueden haber variables cualitativas y cuantitativas. Depende de lo que se desee categorizar o medir en dicha población. Por ejemplo, si estudiamos una especie de rana que está en vía de extinción, podremos estar interesados en variables cualitativas como la especie, la ubicación geográfica, el tipo de alimentación, los colores de la piel, si es venenosa o no y el tipo de veneno, o en variables de tipo cuantitativo como la longitud del tronco o la longitud de las extremidades, la temperatura del cuerpo, la edad en meses, el número de huevos que ponen, el tiempo de vida, etc. Las variables cualitativas y cuantitativas asumen diferentes formas de categorización o de medición. Por ejemplo, las variables cualitativas pueden ser de tipo nominales u ordinales. Las nominales, cuando lo que se registra son rótulos que permiten ubicar en categorías no ordenadas. Por ejemplo, si hablamos del género, podría ser 0 para femenino y 1 para masculino. Ordinales, si lo que se registra son rótulos para ubicarse en categorías ordenadas. Por ejemplo, algún tipo de calificación, 1 bajo, 2 medio y 3 alto. Por su parte, las variables cuantitativas se pueden clasificar en discretas o continuas. Las discretas son las que se refieren a cantidades que se pueden enumerar o contar. Por ejemplo, el número de personas que respondieron en forma positiva a una pregunta o el número de individuos que entran en un almacén en una hora particular. No decimos que entraron 3.5 individuos. Entró o 3, o 4, o 5, o 100, o 50, o ninguno. Mientras que las variables cuantitativas continuas son aquellas
que se registran cantidades que están en escalas de valores reales. Por ejemplo, la longitud, áreas, volúmenes, tiempo. El tiempo que se demora un estudiante de trasladarse de su casa a la universidad. 30 minutos, 20 segundos, no es una medida exacta. Por su parte, también las variables cuantitativas se pueden clasificar respecto a su escala de medición. Se tienen escalas de intervalo o escalas de razón. La escala de intervalo se refiere a medidas que son de tipo ordinal y que están en intervalos de valores. En este caso, no hay un cero absoluto. Por ejemplo, temperaturas. Uno habla de temperaturas bajo cero y por arriba de cero. Podemos registrar temperaturas de 36 grados centígrados, de 36.5, 37, 37.5, 38. Vamos dando intervalos de igual longitud de 0.5 grados centígrados. Las escalas de razón, por su parte, son valores en los cuales sí existe un cero real. En ellas se permite considerar cocientes de mediciones. Por ejemplo, el peso. Podemos registrar pesos de 36 kilogramos, 36.1, 36.2, continuos, uno en uno. Estas escalas también son ordenadas, pero además aquí sí hay un cero inicial. Además, podemos comparar el peso de un individuo respecto a otro, como un cociente. Podemos decir, el peso del individuo 1 es el 20% del peso del individuo 2. Ejemplos de escalas de medición. Para registrar los datos asociados a una variable se establecen 4 escalas. Como dijimos, tenemos escala nominal, no ordenados, escala ordinal, cuando tiene implícito un orden, escalas de intervalo, están dados valores de intervalo que no tienen un cero inicial, o escalas de razón, que tienen un punto inicial cero. Por ejemplo, en una especie de rana podríamos estar interesados en una escala nominal, por ejemplo, como la especie, o en una escala ordinal, que es el ciclo de vida. El ciclo de vida en que se encuentra el animal. Es un huevo, es una larva, es un renacuajo, una rana joven o una rana adulta. Hay un orden implícito en el ciclo. Una variable que está en escala de razón podría ser la longitud del cuerpo. Empieza desde 0 en adelante. O una variable que está en escala de intervalo podría ser la temperatura del ambiente. Cuando ya tenemos todas las variables que deseamos estudiar y las hemos medido sobre un conjunto de individuos, tenemos una base de datos. En las columnas ubicaremos las variables. El número para ubicación del individuo observado, la especie, en este caso tenemos arborícola, rana flecha, anuro, el ciclo de vida en que se encuentra, por ejemplo, puede ser una larva, un renacuajo, una rana adulta o una rana joven. Una variable puede ser la longitud en centímetros o la temperatura del ambiente donde fue encontrada. Los individuos se ubican en las filas. ¿Para qué clasificar las variables? Clasificar las variables permite al investigador, primero, determinar la mejor forma de organizar y representar la información, tablas, gráficas de barras, diagramas circulares, histogramas. Identificar los métodos estadísticos de medición apropiados de acuerdo a los tipos de variables.
Por ejemplo, si trabajamos con variables de tipo cualitativo, podríamos estar pensando en porcentajes. Mientras que si trabajamos con variables de tipo cuantitativo, podríamos pensar en promedios o varianzas. Establecer las formas óptimas de hacer cruces de variables con el fin de encontrar correlaciones entre diferentes medidas. Por ejemplo, si queremos hacer comparaciones de dos especies de rana diferente y compararlas respecto a la longitud de sus cuerpos. Podríamos encontrar que alguna especie tiende a ser más pequeña que otra. Clasificar también nos permite plantear conclusiones coherentes con los tipos de variables de acuerdo a los resultados obtenidos. Por ejemplo, saber que si hablamos de variables de tipo cualitativo, no podríamos estar pensando en mencionar promedios o presentar histogramas. Las conclusiones deben estar dadas respecto a medidas asociadas a los tipos de variables. ¿Qué hemos aprendido en este video? ¿Qué es una población? ¿Qué es una muestra y una muestra aleatoria? ¿Qué es una variable? ¿Qué variables se pueden asociar a una población? ¿Cómo se clasifican las variables y cuáles son sus escalas de medición? La importancia de la clasificación de las variables en una investigación. ¿Cómo se conforma una base de datos con sus variables? Ahora vamos a resolver nuestra actividad.